Vamos orar? Vamos a orar. Pai, revela o teu Filho aos nossos corações. Padre, revela a tu Hijo a nuestros corazones. Abre os olhos do nosso entendimento Abre los ojos de nuestro entendimiento para vermos além da letra para que podamos ver más allá de la letra e termos comunhão com o Senhor. y queremos comunión con el Señor. Fala-nos esta manhã pelo Háblanos teu Espírito. esta mañana por tu Espíritu, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Há um livro que eu gosto muito, Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Hay un libro que me gusta mucho, se titula Historias más amplias que abren la ventana de Dios. Eu gosto de ver histórias porque elas ilustram certos aspectos. Me encanta ver las historias, leer las historias, porque ellas hacen una ilustración en muchos aspectos. O pastor John MacArthur, ele escreveu um testemunho que eu acho interessante. El pastor John MacArthur escribió un testimonio que a mí me pareció muy interesante. Não muito tempo atrás, um homem que eu nunca havia visto entrou no meu escritório e disse: No hace mucho tiempo, un hombre que yo jamás había visto entró en mi oficina y me dijo: preciso de ajuda. necesito ayuda. Sinto-me estranho em vir até você, pois nem mesmo sou cristão. Yo me siento raro en acercarme a ti porque ni aún soy cristiano. Sou judeu. Yo soy un judío. Até algumas semanas atrás, nunca havia entrado numa igreja. Hasta hace algunas semanas jamás había entrado a una iglesia. Preciso de ajuda, por isso decidi falar com você. Yo necesito ayuda y por eso decidí hablar contigo. Assegurei-lhe que faria o possível se fosse a vontade de Deus que o ajudasse. Me aseguré que yo haría el posible si fuera la voluntad de Dios que me ayudara. Convidei-o a sentar-se e expor o que o perturbava. Y entonces yo le invité que tomara asiento y que expusiera lo que le perturbaba. A conversa foi mais ou menos o seguinte: Y lo que hablamos fue más o menos lo siguiente. eu sou 2 vezes divorciado e agora vivo com uma mulher que é minha amante. Yo por 2 veces me divorcié y ahora vivo con una mujer que es mi amante. Nem sequer eu gosto dela, mas não tenho coragem de deixá-la Yo ni siquiera le quiero, pero no tengo coraje de dejarla e voltar para minha segunda esposa. y regresar a mi segunda señora. Eu sou médico. Yo soy doctor Pior ainda é que vivo de fazer abortos. y lo más feo es que yo vivo de hacer abortos. Eu mato bebês. Yo mato bebés. No ano passado, minha clínica faturou $9 milhões só com abortos. El año pasado mi clínica tuvo un ingreso de más de $9 millones solamente haciendo abortos. Não faço abortos apenas legais. Yo no hago solamente los abortos que son legales, Faço por qualquer outra razão. pero por cualquier razón yo lo hago. Ainda que uma mulher apareça lá sem motivo, eu arrumo algum motivo para fazer o aborto. Aunque se acerque a mí alguna señora que no tenga un motivo para que yo le hiciera el aborto, yo consigo encontrar un motivo para hacerle el aborto. Há 6 semanas, um domingo pela manhã, eu fui à igreja da Comunidade da Graça. Hace 6 semanas yo me fui por la mañana en un domingo en una iglesia titulada Comunidad de la Gracia. E desde então eu tenho ido toda semana. Y desde entonces he ido a la iglesia toda la semana. Na semana passada você compartilhou sobre
ser entregue a Satanás. La semana pasada lo que vos predicaste era ser entregado a Satanás. Se existe alguém sobre a terra que deve ser entregue a Satanás, esse alguém sou eu. Si hay alguien en la faz de esta tierra que tiene que ser entregado a Satanás, esta persona soy yo. Sei que estou condenado ao inferno por causa das coisas que fiz. Yo sé que estoy condenado al infierno por todo lo que yo hice. E além disso, eu sou completamente desventurado e infeliz. Y más aún soy un desventurado e infeliz. Faço terapia constantemente, mas não tem me ajudado em nada. Constantemente hago terapia, pero eso no me ha ayudado en nada. Não consigo suportar a culpa por causa de tudo isso. Yo no consigo soportar la culpa por todo eso. Tenho muito medo e vergonha. Tengo mucho miedo y vergüenza. Não sei o que fazer. Y yo no sé lo que hacer. Será que você pode me ajudar? ¿Será que me puedes ayudar? Não. Não. Respondi. Não Le- posso ajudá-lo. No, le contesté, yo no te puedo ayudar. Surpreso, ele me olhou em nítido desespero. Sorprendido, él me miró en desesperación. Deixei que o choque fizesse algum efeito. Y yo dejé que esto hiciera algún efecto en él. No entanto, deixe-me esclarecer que conheço alguém que pode ajudá-lo. Pero yo quiero aclarar, yo conozco a alguien que te puede ayudar. Quem? Perguntou ele. Y bueno, ¿y quién? Me preguntó él. Jesus Cristo. Él dijo Jesucristo. Mas não sei quem ele é, disse ele com tristeza. Pero el doctor dijo, muy triste, pero yo no sé quién es. Él. Durante toda a minha vida, eu fui ensinado a não crer neste cara. Por toda mi vida fui enseñado a no creer en ese tipo. Então, você não gostaria de conhecer quem é Jesus? Entonces, ¿no te gustaría conocer quién es este Jesús? Pensativo, ele disse: sim, eu gostaria se de fato ele puder me ajudar. Y el doctor contestó, bueno, me gustaría conocerle si es que de hecho él me puede ayudar. Eu quero que faça o seguinte. Yo quiero que hagas lo siguiente. Peguei a minha Bíblia que estava na escrivania e abri no Evangelho de João. Yo agarré mi Biblia que estaba en el cajón de mi escritorio y abrí la Biblia en el Evangelio de Juan. Eu gostaria que levasse esse livro para casa. Bueno, me gustaría que llevaras este libro a tu casa Leia essa parte chamada Evangelho de João. y lea este pedazo de ese libro que se titula El Evangelio según San Juan. Quero que leia e, se possível, releia até que saiba quem é Jesus Cristo. Yo quiero que lea y relea muchas veces hasta que sepas quién es Jesús. E quando você tiver uma noção dele, então me procure novamente. Y cuando entiendas algo de él o tenga una noción de él, me vuelva a procurar. No final da semana, relatei o incidente a um grupo de pastores da igreja. En el fin de semana yo conté ese incidente a un grupo en la iglesia E um dos pastores me disse: foi tudo o que você lhe deu? y uno de los pastores me dijo, pero ¿eso fue todo lo que le diste? Só o Evangelho de João? ¿Solamente el Evangelio de Juan? Por que você não lhe deu algum material de suporte, ¿Por qué no le diste algún material de soporte? algumas fitas, Algunos casetes, algumas perguntas para ele responder, algunas preguntas para que él contestara, alguma outra coisa? algo más, Só a Bíblia? solamente la Biblia. Não se preocupe, meu amigo.
Eu respondi: Entonces contesté, no te preocupes, mi amigo, a Bíblia é como leão. la Biblia es como un león. Não é necessário defendê-la. No es necesario defenderla. Abra a porta da jaula e deixe sair. Abre la puerta de la jaula y deje que salga. Ela tomará conta de si mesma. Y ella va a saber lo que hace. Se ele tiver com o coração aberto pelo Senhor, Si él está con un corazón dispuesto al Señor, a Bíblia poderá fazer muito mais para alcançá-lo do que eu se lhe desse monte de literatura. la Biblia va a poder hacer mucho más con él para alcanzarle que yo si le diera montones de literatura. O que poderia dar-lhe mais poderoso do que a própria palavra de Deus? ¿Qué es que yo le podía dar con más poder sino la propia palabra de Dios? Lamentavelmente, este homem era um pastor Lamentablemente, este era un pastor que nem cria na palavra de Deus. que ni creía en la palabra de Dios. Na sexta-feira seguinte, recebi um telefonema. Pero el siguiente viernes él recibió una llamada. O médico queria ver-me novamente. El doctor le quería ver otra vez. Marcamos um encontro ao qual ele foi absolutamente pontual. Entonces marcamos una cita en la cual él fue muy puntual. Entrou no meu escritório, passou por mim como se não tivesse visto e sentou-se no sofá e colocou a Bíblia ao seu lado. Entró en mi oficina, pasó derecho por mí como si no me hubiera visto, sentó en el sofá con su Biblia a su lado. Sei agora quem ele é, declarou. Ahora sí yo sé quién es. Él hizo esa declaración. Sabe? Y yo le pregunté, ¿sabes? Sim, eu sei, respondeu. Sí, yo sé, él contestó. E quem é ele? Bueno, ¿quién es él? Vou lhe dizer uma coisa, ele não é apenas um homem. Yo le voy a decir algo. Él no es solamente un hombre. Verdade? Ah, sí, le dije. Então quem é ele? Bueno, ¿quién es él? Ele é Deus. Él es Dios. Ele é o Filho de Deus, disse firmemente. Él es el Hijo de Dios y dijo muy seguro de lo que estaba hablando. Como você, sendo judeu, pode declarar que Jesus Cristo é Deus? Pero ¿cómo usted, siendo un judío, puedes declarar que Jesucristo es Dios? Como você descobriu isso? ¿Cómo descubriste esto? Está claro no Evangelho de João. Pero eso está muy claro en el Evangelio de Juan. E o que o convenceu disso? ¿Y qué le convenció de esto? Pelas palavras que ele disse e pelas coisas que ele fez. Por las palabras que él ha dicho y por las cosas que él hizo. Ninguém poderia dizer ou fazer as coisas que ele fez se não fosse Deus. Nadie podía decir o hacer las cosas que él hizo si no fuera Dios. Ele declarou, repetindo a tese do apóstolo João cabalmente. Y él hizo una declaración con todas las palabras, la tesis de Juan, del comienzo hasta el final. Eu concordei entusiasmado, balançando a minha cabeça. Y yo estaba de acuerdo meneando la cabeza. E ele prosseguiu. Entonces él siguió. Sabe mais o que ele fez? ¿Sabes más de lo que él hizo? Ele morreu na cruz. Él murió en la cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Él resucitó de los muertos. Ele foi sepultado ao terceiro dia. Él fue sepultado el tercer Depois día. ele ressuscitou da morte. Y resucitó de la muerte. E ele me incluiu na sua morte e ressurreição. Y él me incluyó en su muerte y resurrección. Isto prova que ele é Deus, não prova? Y esto es una prueba de que él es Dios. O ¿No próprio es? Deus veio ao mundo para fazer isto. El propio Dios vino a este mundo para hacer esto. Aquele homem havia sido conquistado pela palavra. Y aquel hombre había sido conquistado por la palabra. Você sabe por que ele veio? Perguntei. Entonces le pregunté, ¿pero acaso sabes por qué él vino? Sim, ele veio para morrer pelos meus pecados e eu morrer com ele. Y sí, le contesté, él vino a morir por mis pecados y me hizo morir juntamente con él. E como você sabe disso? Bueno, ¿y cómo
¿Cómo te enteraste de todo eso? Eu gostei tanto do Evangelho de João que eu já estou em Romanos também. Me encantó tanto el Evangelio de Juan que estoy leyendo ya el libro de Romanos. E agora eu sei o que ele fez. Y ahora yo sé lo que él hizo. Eu sou um cristão. Yo soy un cristiano. Esse não é o caminho certo. Ese no es el camino correcto. Receba-o como seu Senhor e Salvador. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Él es el único que puede cambiar tu vida. Passei a tarde escrevendo, aí ele dá um testemunho. Eu passei a tarde escrevendo minha carta de demissão para a clínica de abortos. Entonces el doctor dijo, yo estuve toda la tarde escribiendo una carta pidiendo demisión de la clínica de abortos. E assim que eu sair daqui, eu ligarei para minha segunda esposa. Y cuando salga de acá, voy a llamar a mi segunda señora. E vou levá-la à igreja comigo. Y le voy a llevar a la iglesia conmigo. E assim ele fez. Y así él hizo. E depois eu o batizei. Después le bauticé. Por que alguém questionaria o poder das Escrituras em alcançar uma pessoa? ¿Por qué alguien cuestionaría el poder de las Escrituras en alcanzar a una persona? O fato é que nada do que eu viesse a dizer seria mais eficaz do que a verdade da palavra de Deus. El hecho es que nada de que yo pudiera decirle iba a ser más eficaz que la propia palabra de Dios. Ela convenceu do pecado. Ella le convenció del pecado. E ela o levou a reconhecer sua necessidade de Cristo. Y ella también le llevó a reconocer su necesidad de Cristo. Nós hoje temos dificuldade de crer do que a palavra de Deus pode fazer. Hoy tenemos dificultad en creer de lo que la palabra de Dios puede hacer. Existem 5 palavras que são usadas pela religião para controlar as pessoas. Existen 5 palabras que son utilizadas por la religión para controlar a las personas. Esse médico usou 3 delas. Ese doctor utilizó 3 de estas palabras. Medo, La primera es miedo, culpa, vergüenza, agora as outras, deber e interesse. e interés. Essas 5 palavras controlam as pessoas. Estas 5 palabras controlan a la gente. Muitas vezes nós, pastores, geramos uma doutrina do medo. Muchas veces nosotros, pastores, generamos una doctrina del miedo para controlar a las personas. Ou então produzimos alguma coisa que gere culpa. O entonces producimos algo que genere culpa en las personas. E a culpa também mantém a pessoa num estado de servidão. Porque la culpa también mantiene a la persona en un estado de servidumbre. Ou alguma coisa que possa produzir vergonha. O algo que le pueda producir vergüenza. Agora, essas 3, nós diríamos que seriam coisas negativas. Estas 3 vamos a decir que serían cosas negativas. Mas existem essas 2 que poderiam ser chamadas de positivas. Pero las 2 últimas también podríamos llamarles cosas positivas. Mas tudo que é por dever é cansativo.
Pero todo lo que uno hace por deber trae cansancio. E há outros que fazem por interesse. Y otros que hacen por interés, E é constante pedalar para conquistar. que es un constante pedalear para conquistar y lograr. O Evangelho só trabalha com uma palavra. Pero el Evangelio solamente va a trabajar con una palabra: gracia. E a graça me faz não ter medo, E la não gra- ter culpa, não ter vergonha. Y la gracia me hace no tener ni miedo, ni culpa y ni vergüenza. Não faço por dever, mas por amor. No hago por deber, mas por amor. E não tenho nenhum interesse, eu já tenho tudo. Y no tengo ningún interés porque ya tengo todo. Por quê? Houve uma mudança na semana do Velho Testamento para a semana do Novo Testamento. ¿Por qué hubo un cambio en la semana del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento? A semana da lei, você tinha que trabalhar 6 dias e descansar no 7. En el Antiguo Testamento, bajo el régimen de la ley, uno tenía que trabajar 6 días para poder descansar en el séptimo. O sábado era prêmio para o descanso dos 6 dias de trabalho. El sábado era un premio para el que había trabajado 6 días. Mas com o advento de Jesus Cristo cheio de graça e de verdade, Pero cuando vino Jesús lleno de gracia y de verdad, o descanso começa no primeiro dia. el descanso empieza en el primer día. Isso é uma mudança de paradigma. Y esto es un cambio de paradigma. Eu não trabalho para descansar. Yo no trabajo para poder descansar. Yo descanso para poder trabajar. E o trabalho no Evangelho não é dever, Y el trabajo en el Evangelio no es un deber, es un placer, es una alegría. não é algo que eu faça para que eu conquiste. No es algo que yo haga para conquistar. No nosso sistema, nós trabalhamos pela meritocracia. En nuestro sistema trabajamos por la meritocracia. Então, nós temos que desempenhar para depois receber os louros. Entonces tengo que hacer mucho para después recibir los laureles. No nosso sistema, a aposentadoria vem no final da vida. En nuestro sistema la jubilación viene al final de nuestra vida. Mas no Evangelho, a nossa aposentadoria começa no início. Pero en el Evangelio nuestra jubilación empieza en el inicio. Eu recebo tudo. Porque primeramente he recibido todo. Eu entro no descanso. Entro en el descanso. E daí eu desempenho por gratidão e não por dever. Y después voy a hacer las cosas por gratitud y no por deber. Isso se torna muito leve. Y eso es muy ligero. Não existe essa ideia de querer fazer para poder merecer. No existe la idea de querer hacer para merecer. No Evangelho, o que John MacArthur fez com aquele homem foi entregar o Evangelho para ele. Y lo que John MacArthur hizo con ese doctor fue entregarle el Evangelio. O que é o Evangelho? ¿Y qué es el Evangelio? Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. Vamos a mirar primero de Corintios 15, los primeros 4 versículos. Primero de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eu vou tentar dar pouco do pano de fundo de como eu entendo que Paulo escreveu esta carta.
Voy a hablar más o menos lo que yo entiendo de cómo Pablo, el apóstol Pablo, escribió esta carta. Antes de Paulo chegar a Corinto, ele esteve em Atenas. Antes de que Pablo llegara a Corinto, él estuvo en Atenas. De todas as mensagens do livro de Atos, De todos los mensajes del libro de Hechos, as pregações têm mais ou menos este esquema. de todas las predicaciones, ellas pasan más o menos por un mismo modelo. Uma introdução, Hay una introducción, há uma mensagem hay un mensaje e há uma conclusão. y también hay una conclusión. Você pega uma mensagem de Pedro, tem isso. Cuando leemos un mensaje del apóstol Pedro, encontramos ese modelo, O de Filipe, o de Filipe. mas qual é a mensagem? Pero ¿cuál es el mensaje? É que Cristo morreu, Es que Cristo murió y Cristo resucitó. todas as mensagens têm esse modelo. Todos los mensajes tienen este modelo. Uma introdução que pode variar, Una introducción que puede cambiar, uma conclusão que também varia, una conclusión que también puede cambiar, mas tem uma mensagem comum. pero hay un mensaje común en todas. Pode pegar, por exemplo, a mensagem do Pentecostes, El mensaje, por ejemplo, del Pentecostés ou a de Estevão, o de Esteban ou umas duas de Paulo, o dos de Pablo, mas tem uma de Paulo que não parece que cometeu um equívoco. pero hay un mensaje del apóstol Pablo que parece que él se equivocó. Qual foi a mensagem que ele parece que não deu a ênfase necessária? ¿Y cuál fue el mensaje que parece que él no puso el énfasis necesario? Em Atenas. En Atenas. Em Atenas, Paulo tem uma introdução maravilhosa. En Atenas, Pablo empieza con una introducción maravillosa Ele fala com muita precisão do Deus desconhecido. y habla muy bien del Dios desconocido. Ele entra desde o livro de Gênesis, expandindo toda a compreensão da raça humana. Y desde el libro de Génesis, él habla de todo el desarrollo de la raza humana. Mas a mensagem, Paulo só fala da ressurreição. Pero Pablo no habla de la muerte, solamente habla de la resurrección. Não há nenhuma palavra da cruz. No hay ninguna palabra de la cruz en su mensaje. Por isso, a sua conclusão também foi muito pífia. Y por eso también su conclusión fue muy, Pífia, no sé, fraca. fue muy débil. O resultado também foi muito pequeno. Y el resultado entonces fue más pequeño aún, más débil aún. E dali de Atenas, Paulo foi para Corinto. Y de Atenas, Pablo se va hasta Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, ele chega com temor e tremor. Y cuando Pablo llega a Corinto, llega en temor y temblor. E ele toma uma decisão. Y él decide. Ele diz: eu decidi Y él dice, he decidido nada saber entre vós, nada saber entre vosotros, senão a Jesus Cristo sino a Jesucristo e este crucificado. y este crucificado. Eu acredito que o Espírito Santo convenceu a Paulo Yo creo que el Espíritu Santo convenció a Pablo de que ele falhou de que él había na fallado exposição da mensagem. al exponer el mensaje. Porque não existe ressurreição sem morte. Porque no puede haber una resurrección que no haya pasado primeramente por una muerte. Jesus foi a única pessoa que ressuscitou. Ou melhor, Jesus foi a primeira pessoa que ressuscitou. Jesús fue la primera persona que resucitó. Não, senhor. No, Nós tivemos ressurreições no Velho Testamento. porque tuvimos resurrecciones en el Antiguo O Testamento. próprio Jesus
Y el mismo Jesús resucitó a algunas personas. Pero Jesús jamás resucitó a nadie. Y ni tampoco hubo resurrección en el Antiguo Testamento. Y sí hubo una resucitación. Y hay una distinción entre resucitación y resurrección. A ressuscitação é sujeito voltar a viver a mesma vida que vivia antes. La resucitación es cuando la persona vuelve a tener la misma vida que había tenido antes. Jesus não voltou a viver a mesma vida. Pero Jesús no volvió a vivir la misma vida. Ele vive uma outra vida. Después de la resurrección, Él vive otra clase de vida. No seu corpo não tem sangue. Porque en su cuerpo Él no tiene sangre. Ele não está vivendo com a vida Dios, Él no está viviendo con su vida biológica, nem a vida psique. ni tampoco con su vida psicológica. Vive com a vida Zoe. Él vive con una vida Zoe. Esta é a vida da salvação. Esta es la vida de la salvación. Ele é o primogênito dentre os mortos. Él es el primogénito de entre los muertos. Porque depois que ele ressuscitou, Evidentemente, después que Él resucitó, outros do Velho Testamento ressuscitaram também. otros del Antiguo Testamento también E resucitaron apareceram lá em Jerusalém. y aparecieron en Jerusalén. Mas Jesus é o único que ressuscitou, ou que foi ressuscitado, ou foi o primeiro ressuscitado. Pero Jesús es el que fue el primer resucitado. Como é que se tira a morte para a ressurreição? ¿Cómo se quita la muerte para la resurrección? Não existe possibilidade de falar de ressurreição sem morte. Porque no hay posibilidad de hablar de resurrección sin antes hablar de la muerte. Quando Jesus se encontra com Maria e Marta, Cuando Jesús se encuentra con Marta y María, lá depois que Lázaro morreu, después de la muerte de Lázaro, ele disse para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Él dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Ele não disse: Eu sou a vida e a ressurreição. Él no dijo, yo soy la vida y la resurrección. Pois a palavra ressurreição antes da vida. Porque primeramente Él pone resurrección y después Él va a poner vida. A vida que ele põe depois é Zoe e não Dios. Y la vida que Él dice después es la vida Zoe, no es la vida bios, Não é a vida do corpo. porque no es la vida del cuerpo. Por esta razão, Paulo enfoca a primeira carta aos Coríntios em cima da ideia da ressurreição. Y por ese motivo entonces en Corintios Él habla tanto de la idea de la resurrección, Mas em cima da cruz. pero una resurrección que ha pasado por la cruz. Eu decidi nada saber entre vós, He decidido nada saber entre vosotros, senão a Jesus Cristo sino a Jesucristo e este crucificado. y este crucificado. Agora, o que ele está dizendo aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios? Pero ¿qué está hablando Él en el capítulo 15 a los Corintios? Eu venho lembrar-vos o evangelho Os vengo a acordar el Evangelio que vos anunciei. que vos he anunciado. Por ele sois salvos, Por Él sois salvos, se retiverdes a palavra assim como vula preguei. si retenéis la palabra de la manera que os he predicado, enseñado. Qual é a palavra? ¿Cuál era la palabra? Que Cristo morreu Que Cristo murió e ressuscitou. Foi sepultado murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado e ressuscitou. y también resucitó. Vou voltar à palavra do Dr. Oswald Chambers, Voy a regresar a la palabra del doctor Oswald Chambers, citada ontem. que hablamos ayer. Se eu puder ajudar alguém Si yo puedo ayudar a alguien com outra coisa qualquer, con otra cosa cualquiera, fora de Jesus Cristo crucificado, fuera de Jesucristo crucificado, eu sou um traidor de Jesus. soy un traidor de Jesucristo. E ele complementa dizendo o seguinte: Y él va a complementar hablando así. se Deus tivesse um outro
Si Dios tuviera una otra manera para ayudar a las personas fuera de Jesucristo crucificado, y Él no utilizó este método, entonces este Dios es perverso. Porque va a poner a su Hijo en la cruz cuando Él también tenía otras maneras de ayudar a la gente. Yo también soy psicólogo y yo uso la psicología como carnada, pero ella no va a solucionar el problema de la persona. Porque solamente el que puede solucionar los problemas de los hombres es Jesús. Los humanistas se vuelven irritados porque ellos quieren utilizar la metodología humana para dar satisfacción a su propio yo. Pero no hay solución para el ser humano fuera de Jesús. Usted necesita morir. Así como Jesús murió. Morir para tu yo. Morir para el mundo. Morir para Satanás. Morir para las ambiciones de este mundo. Yo considero fundamental el mensaje de Pablo. Si quieren tocar el avispero, hay una serie del Netflix que se titula La Familia, a donde un grupo de cristianos, desde el gobierno de Eisenhower en los Estados Unidos, que tiene infiltrado en la Casa Blanca con todos los presidentes, y este grupo que fue comandado por muchos años por Douglas Coy. Y ese grupo fue comandado por muchos años por Douglas Coy. Tiene una visión de poder en el mundo. Y ayudar a iglesia a asumir el poder. Y ayudar a la iglesia a asumir el poder. Y es un negocio extremadamente complejo. Y es algo muy complejo. Onde se envolve política con la vida espiritual. A donde se mezcla la política con la vida espiritual. Y tem gerado conflitos tremendos. Y eso ha generado enormes conflictos. Porque às vezes a gente pensa que Jesus está por trás disso. Porque muchas veces pensamos que Jesús está por detrás. Mas o interessante é que este grupo tem um Novo Testamento. Pero lo interesante es que ese grupo tiene un Nuevo Testamento. Y solamente hay 4 libros en ese Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos no aceptan a Pablo. Ellos no aceptan a Pedro. No aceptan a Juan, ni Judas, ni Santiago. Y sí, solamente el Nuevo Testamento contiene 4. Y el libro de Hechos va a entrar solamente como un libro histórico. Es el Jesús histórico. Pero no es el Jesús de la cruz. Hay una tendencia de querermos el reino de Dios en el poder
y no en la debilidad. Não é o esvaziamento, No es el vaciamiento, é a glória. es la gloria. Mas a Bíblia mostra que o Evangelho é conquistado pela fraqueza. Pero la Biblia muestra que el Evangelio se conquista en la debilidad. Não é o convencimento humano. No es el convencer humano. Ontem dos irmãos que estão aqui, ele me contou uma experiência dele. Ayer uno de los hermanos me contó su experiencia. Com 15 anos que ele começou a pregar. A los 15 años él empezó a predicar, Mas ele não tinha nenhuma competência teológica para falar. pero él no tenía ninguna así base teológica para hablar, Mas ele falava de Jesus. pero él hablaba de Jesús. E ele teve uma experiência com homem que era muito duro. Y él tuvo una experiencia con un hombre que era muy tosco, muy duro. Ele disse que não sabe o que ele falou, de fato. Y él dijo que no sabe de hecho lo que él dijo, Mas ele falou de Jesus. pero habló de Jesús. E quando ele estava orando, de repente ele viu aquele homem bem tosco. Y cuando él estaba en oración, de repente él vio que se acercó aquel hombre tosco, Bem rude, rudo, abraçado com os filhos e chorando. abrazado con sus hijos, llorando, Não por sua capacidade, pero no por su capacidad, sua eloquência, no porque era un elocuente, no por su sabiduría, porque falava do poder de Deus. más porque hablaba del poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En la locura de la cruz de Cristo Jesús. Por que não vamos mudar o método? ¿Y por qué nosotros tenemos que cambiar esta metodología? Outro irmão me falou sobre a fobia de Cristo. Hoje tem uma cristofobia. Hoy día, y ayer un hermano también me dijo sobre la fobia de Cristo. Hoy hay una... Vamos falar de Cristo. Ay, Espírito Santo. no debemos hablar de Cristo, sí vamos a hablar del Espíritu Santo. Temos que tirar Cristo da história. Vamos a eliminar a Cristo de la historia. Tire Cristo da história. Bueno, Não terá cristianismo. elimine a Cristo de la historia y no vas a tener un cristianismo. Tire Cristo da igreja, nós não temos igreja. Quite a Cristo de la iglesia y no vamos a tener iglesia. Mas Cristo não é apenas adendo na mensagem. Y Cristo no es una añadidura en el mensaje. Tem que ser a centralidade. Cristo tiene que ser la centralidad del mensaje. Y es en la muerte y en la resurrección. Do Evangelho. Os vengo a acordar, declarar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? É a morte e a ressurreição. Es la muerte y resurrección de Jesús. Você nasceu errado. Nosotros todos nacimos de manera equivocada. Blefe. Yo soy una burla Eu precisava morrer. y yo necesitaba morir. Não tem solução. No hay solución para la humanidad. A mensagem do Evangelho é desconcertante. El mensaje del Evangelio desconstruye. Otmani conta a história de um professor. Watchman cuenta la historia de un profesor, un maestro, Foram colegas na China. que fueron compañeros en China. E depois ele. Eu vou até procurar essa história aqui, que eu quero contar com os detalhes. Voy a buscar para poder contar detalladamente. O Otmani diz o seguinte: participei de uma campanha evangelística na universidade no sul da China. Watchman iba a decir, participé de una campaña evangelística en una universidad en el sur de China. Encontrei um velho amigo, um colega de escola. Encontréme con un compañero antiguo del colegio. Ele havia estudado nos Estados Unidos por um tempo e foi trabalhar na universidade como professor de psicologia. Este amigo estudió un tiempo en los Estados Unidos y volvió a China para trabajar como profesor en una universidad de psicología. Ele contou-me que havia chegado à conclusão
quanto à religião cristã e tinha o hábito de dizer aos seus alunos que não era possível explicar. Contou-me que havia chegado à conclusão quanto à religião cristã. Sí, él me dijo que había llegado a una conclusión con relación a lo que era el cristianismo, la religión cristiana. E tinha o hábito de dizer aos seus alunos Y él solía decir a sus alumnos que era possível explicar as aclamadas conversões que era posible explicar estas conversiones num âmbito puramente psicológico. en un ámbito puramente psicológico. Antes da campanha começar, Y antes de el evento empezar, fiz uma breve visita e compartilhei acerca de Cristo. hablé con él acerca de Cristo, le fui a visitar Ele me ouviu por um tempo y él me escuchó por algunos minutos e então gentilmente me disse: y de manera muy gentil me dijo: Watchmani, não é boa a ideia de você pregar para mim. Watchmani, no es buena la idea de que me prediques, Eu não creio que Deus exista. porque yo no creo que Dios exista. Mesmo não acreditando em Deus, Y aún no creyendo en Dios, eu precipitei e disse: yo me adelanté y le dije: apenas ore. bueno, ora nomás Você descobrirá algo. y vas a descubrir algo. Orar? Orar. Disse ele rindo. Él se rió. Yo, Nem mesmo acredito em Deus. ¿cómo voy a orar si ni aún creo en Dios? Como poderia ser possível isso? ¿Y cómo eso puede ser posible? Prossegui. Entonces yo seguí. Mesmo que não consiga encontrar uma escada até Deus, Bueno, aunque no consigas encontrar una escalera hasta Dios, isso não muda o fato de que Deus tem descido para encontrá-lo. eso no cambia el hecho de que Dios ha descendido para encontrarte. Portanto, ore. Por lo tanto, haga una oración. Ele riu novamente, Y se rió otra vez. mas continuei insistindo. Y yo seguí insistentemente. Ore. Haga una oración. Eu tenho uma oração que você consegue fazer. Yo tengo una oración que vas a poder hacer. E eu expliquei. Entonces le expliqué. Diga: Puedes decir así: Deus, se não existir Deus algum, Dios, si no existe Dios alguno, minha oração será inútil mi oración va a ser en vano. e terei orado em vão. Y voy a tener hecho esa oración en vano. Se porém houver um Deus, Pero si es que hay un Dios, então que de alguma forma eu possa conhecê-lo. entonces que de alguna manera te pueda conocer. Mas, replicou ele, Pero, dijo él, qual é a ligação desse Deus hipotético com Jesus Cristo? ¿qué tiene que ver ese Dios hipotético con Jesucristo, con Jesús? Onde o cristianismo se enquadra nisso tudo? ¿A dónde el cristianismo va a encajarse con eso? Aconselhei que acrescentasse uma frase em sua oração, Entonces yo le di un consejo para que añadiera una frase en su oración na qual pedisse a Deus que também lhe revelasse isso. y en la cual pidiera a Dios que también le revelara eso. Pedi que ele então reafirmei que não estava pedindo que admitisse a existência de Deus. Yo no quiero que admitas la existencia de Dios. Não pedi que admitisse nada. No quiero que admitas nada. Pedi somente uma coisa: Te dije que hagas solamente una cosa que ele estivesse sincero. y que fueras sincero. Seu coração deveria estar em sua oração. Que tu corazón esté en tu oración. Não deveria ser uma mera repetição de palavras. No hagas solamente una repetición de palabras. Eu não tinha certeza se havia conseguido algum resultado. Bueno, yo no estaba seguro si es que había logrado algo, Mas antes de ir, pero antes de irme deixei uma Bíblia com ele. le dejé una Biblia. No dia seguinte, ao final da primeira reunião da minha campanha, Entonces, al día siguiente, cuando terminó la primera reunión de mi conferencia, pedi a todos que haviam sido salvos que se levantassem. yo pedí a todos que habían sido salvados que se levantaran. O
primeiro a se levantar foi aquele catedrático. Y el primero a pararse fue aquel señor. Mais tarde, fui até ele e perguntei: Y más tarde me acerqué a él y le pregunté, o que aconteceu? ¿qué pasó? Muitas coisas, respondeu ele. Muchas cosas, contestó él. Agora eu tenho certeza da minha salvação. Ahora estoy seguro de mi salvación. Mas como aconteceu? Pero ¿cómo pasó eso? Após você sair, eu peguei a Bíblia e abri o Evangelho de João. Y él dijo, después de que saliste, yo agarré la Biblia que me dejaste y abrí en el Evangelio de Juan. Passei a observar atentamente as seguintes palavras: Y yo observé de manera muy atenta algunas palabras. no dia seguinte, Y en el día siguiente, no outro dia, en el otro día, no dia seguinte, y en el otro día, 3 dias depois, y 3 días después, pensei comigo mesmo, esse autor sabe o que está falando. yo pensé conmigo, este autor sabe lo que está diciendo. Era como se fosse um diário. Porque parecía un diario. Depois pensei no que ele dissera. Y después yo pensé en lo que le dijera. Tentei ver se não era uma armadilha que você tinha plantado para mí. Y yo pensé, ¿será que eso no es una trampa que me habías preparado? Você poderia estar querendo me iludir de alguma forma. Quizás me quisiera engañar de alguna manera. Então continuei ponto por ponto, Entonces yo seguí punto a punto, até que não consegui perceber nenhuma falha nesse livro. hasta que yo no logré percibir ningún error en este libro. Tudo se encaixava perfeitamente. Todo estaba perfectamente dispuesto. Concluí então que não custava tentar orar da maneira que você me sugeriu. Entonces yo llegué a la conclusión, quizás valga la pena orar de la manera como mi compañero me enseñó. E foi quando um pensamento súbito me ocorreu. Y cuando un pensamiento súbito pasó por mi cabeza, E se Deus de fato existir, ¿y si Dios de hecho existe? como me posicionarei? ¿Cómo me voy a posicionar? Eu já tinha falado aos meus alunos que o cristianismo da verdade não existe. Porque yo ya había dicho a mis alumnos que el cristianismo verdadero era una farsa. Era apenas explicações psicológicas para tudo. Solamente eran explicaciones psicológicas para todo. Será que eu estaria disposto a admitir que eu estava errado todo esse tempo? ¿Será que yo estaba dispuesto a admitir que todo ese tiempo yo estuve equivocado? Ponderei essas questões cuidadosamente. Entonces estuve pensando mucho con relación a este tema, Mas senti que deveria ser honesto com relação a elas. pero yo sentí que tendría que ser honesto con relación a estas posturas. Concluí que se Deus realmente existisse, Y yo pensé, si realmente Dios existe, eu seria um tolo se não cresce nele. iba a ser un tolo si no creyera en Él. Tonto. Ajoelhei-me Entonces me arrodillé, e orei. hice una oración. Enquanto orava, Y mientras oraba, sem saber como, sin saber cómo, percebi que Deus existe. yo vi que realmente Dios existe. Não posso explicar como, Yo no puedo explicar cómo, mas simplesmente soube. pero sencillamente yo supe. Lembrei do Evangelho de João, Me acordé del Evangelio de Juan que havia lido, que había leído como ele parecia testemunha ocular. y cómo él realmente parecía un testigo ocular. Se as coisas ocorreram de fato como estão relatadas ali, Y si realmente las cosas ocurrieron de hecho como estaban escritas, então Jesus era o Filho de Deus, entonces Jesús sí era el Hijo de Dios que había dadose por mí e portanto y por lo tanto eu o recebi le recibí e estou salvo. y estoy salvo. Tão simples assim. Tan fácil. É um judeu Es un judío incrédulo, incrédulo, é um catedrático, un catedrático incrédulo, qualquer pessoa. es cualquiera. Onde é que eu vou
¿A dónde voy a solucionar el problema de la humanidad? É apresentando Jesus. Presentando a Jesús. Um domingo pela manhã, En un domingo por la mañana, lá na nossa comunidade, en nuestra comunidad, rapaz bem alto un joven muy alto chegou para mim e disse: eu queria que você me explicasse Deus. se acercó a mí y me dijo, yo necesito que me expliques Dios. Bueno, yo no sé. Eu não tenho explicações. Yo no tengo explicaciones para Dios. Ele olhou para mim e disse: você é desonesto. Y él me miró y me dijo, entonces sos un deshonesto, Você vai lá na frente da igreja porque estás ahí adelante de una iglesia e fala de uma coisa que você não entende. y hablas de algo que no entiendes. Você não sabe quem é Deus. No sabes quién es Dios. Como você vai falar de uma coisa que você não sabe? ¿Cómo puedes hablar de alguien que no sabes? Ele disse: o que você faz na vida? Y yo le pregunté, ¿qué haces en tu vida? Eu sou aluno do 5º ano de medicina. Y él dijo, yo soy alumno del 5º año de medicina. Ok? Bueno, Então me diga o que é vida. entonces decime lo que es vida. Ele disse: não sei. Y él me dijo, no sé. Então você é desonesto. Ah, entonces sos un deshonesto. Eu sou desonesto em você, senhor. Yo soy un deshonesto y usted es un Eu não sei deshonesto. explicar o que é Deus e você não sabe explicar. Yo no sé explicar lo que es Dios y usted no sabe explicar lo que es vida. Mas você está estudando medicina para tratar de vida. Pero estás estudiando medicina para tratar la vida Você não sabe o que é. y no sabes lo que es vida. Mas eu posso. Agora estamos 1-1. Bueno, estamos empatados. Mas eu posso me desempatar ou você também. Você pode me fazer uma pergunta e eu não sei responder. Pero eso puede cambiar porque de repente me vas a hacer una pregunta y yo no voy a saber contestar. Pergunta mais simples. Pero te voy a hacer una pregunta más sencilla. O que é matéria? ¿Qué es materia? E o rapaz, todo cheio de entusiasmo, disse: matéria é energia condensada. Y el joven muy entusiasmado dijo, materia es energía condensada. Ele disse: e o que é energia? Bueno, lo que es energía. Ele disse: não sei. Y él dijo, no sé. 2-1. Bueno, 2-1. E aí nós tivemos que ficar chutando para lá e para cá. Y podemos estar peleando O problema não é a solução, mas a explicação. porque el problema no son las explicaciones. O problema é a relação. Y sí un relacionamiento. Eu não sei explicar Deus, mas eu conheço Deus. Yo no sé explicar a Dios, pero le conozco. Não sei como isso aconteceu. Yo tampoco no sé cómo eso ocurrió. Eu não queria Deus. Hasta no quería a Dios. Eu nunca quis Deus. Nunca quise a Eu Dios. quis até a religião. Hasta quería la religión. Eu até gosto de religião. Hasta me encanta la religión. Eu montei uma religião para mim. Y yo construí una religión para mí. Mas Deus eu não queria saber. Pero yo no quería saber de Dios. Mas dia Deus. Pero algún día Dios me quiso. Não sei porque Ele me quis. Pero tampoco no sé por qué Él me quiso. Pero me quiso. E eu tenho uma oração que eu sempre trago comigo. Entonces tengo una oración que siempre tengo conmigo. É uma oração de cristão do primeiro século. Es la oración de un cristiano del primer siglo. Ele diz o seguinte: Y él va a decir lo siguiente. tu não tens obrigação de me querer, Tú no tienes la obligación de quererme. nem eu tenho condições de te querer. Ni yo tengo condiciones de quererte. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, Pero si tú me quisieras porque tú quieres quererme, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. entonces llévame a quererte con el mismo querer que tú me quieres. Porém, se tu não me quiseres, Pero si tú no me quisieres, eu não posso te querer, yo no puedo quererte, pois a minha vontade pervertida pelo pecado porque mi voluntad pervertida por el pecado nunca te quererá sem que tu me queiras antes. nunca te va a querer sin antes que tú me quieras a mí. Converte-me
convierte mi querer para que eu te queira para que yo pueda quererte com o mesmo querer que tu me quer. con el mismo querer que tú me quieres. Y eso es hermoso, Isso é maravilhoso. eso es maravilloso. Ulisses tem uma ilustração que eu acho maravilhosa. Ulises tiene una ilustración que me gusta. O cachorro que anda com coleira El perro que camina con su dueño con la guía, correa, e o cachorro que anda com o seu dono sem coleira. pero hay también el perro que camina con su dueño sin la correa. Aquele que anda com coleira, ele anda porque ele está na coleira. El perro que camina en la correa anda con su dueño porque está ahí atado. E eu contei essa ilustração um dia lá na nossa comunidade Y una vez yo conté eso en nuestra comunidad e um médico me contou a seguinte história. y un doctor me contó la siguiente cosa. E disse, nessa semana eu vi um cachorro que andava com o dono sem coleira. Y él me dijo, esta semana yo vi a un dueño que caminaba con su perro sin la correa. Ele chegou na rua, ele parou e disse, para. Y cuando él llegó para cruzar la calle, él se detuvo y dijo a su perro, quédate. Y los autos pasaban por la calle, pero el perro se sentó. Depois ele disse, vamos atravessar. Después el dueño le dijo, vamos, O cachorro foi. y el perro fue. Quando chegou na padaria, Cuando llegó en la panadería, ele disse, fique aqui fora que eu vou fazer uma compra. él dijo, quédate, que yo voy a entrar en la panadería. E o cachorrinho ficou ali. Y el parado. perro se sentó E depois, quando ele chegou, ele disse, vamos agora? y volvió el dueño y dijo, vamos. E aquele médico disse assim, foi a coisa mais linda que eu vi. Y ese doctor dijo, fue la cosa más hermosa que he visto, O cachorro tinha amor ao seu dono e obedecia ao seu dono. porque el perro amaba y obedecía a su dueño, Não porque estivesse numa coleira, pero no porque estaba atado, mas porque tinha uma relação. mas porque había un relacionamiento entre ellos. Na igreja nós precisamos ter relação com o nosso Senhor. Y en la iglesia necesitamos relacionarnos con el Señor E nós obedecemos não por causa do medo, y obedecer no por miedo, por causa da culpa, no por culpa, por causa da vergonha. no por vergüenza. Lá na cruz ele já levou tudo que me causava. Porque allá en la cruz Él ya había llevado todo lo que me faltaba. Toda la culpa Él llevó, toda la vergüenza. Eu vivi mais 31 anos menos 7 da quanto? 24 anos eu vivi me escondendo, Por 24 años yo me escondía com medo, con miedo, por causa do abuso. porque fui abusado. Eu não contava para ninguém, eu não contei para os meus pais. Yo no hablé a nadie, no conté a mis padres y siempre fingía Eu vivia mentindo, y mentía porque eu tinha medo. porque tenía miedo, porque tenía vergüenza, porque me sentía culpado. Mas quando Jesus entrou na minha vida, Pero cuando Jesús entró en mi vida, me arrebentou com essas coisas. Él destrozó todo eso. Falo assim publicamente. Y si hoy yo puedo hablar públicamente sobre eso, Sei que no meu auditório também tem gente que foi abusada. es porque yo sé que acá también hay gente que fue abusada. Y hay medicina para eso. Y el remedio está en la cruz de Cristo. Ahí está la solución. Allá en Bolivia, Cochabamba, en Cochabamba, tem um congresso semelhante a esse. en un congreso como este, 350 pastores. 350 pastores. Eu falei desse assunto. Hablé de eso. E quando terminou a noite, Y cuando a la noche terminamos, veio uma turma grande. vino un grupo grande. E eu fiquei até às 4 horas da manhã. Y hasta las 4 de la madrugada yo escuchaba Pastores abusados. pastores abusados. E eram abusadores. Y eran también Viviam abusadores. escondidos. Y vivían escondidos Em cima de uma religião de hipocrisia. sobre una religión de hipocresía. Um lugar de terapia. Porque la iglesia no es un lugar. Porque la iglesia, Esse lugar a salvação. porque en ese lugar hay salvación, hay liberación. No hay peso, no hay miedo, no hay culpa, no hay vergüenza. Ninguém precisa fazer por interesse.
Y nadie necesita hacer algo por interés o por miedo, porque hay un evangelio que libera. Eu vi um irmão, Yo, escu- eu vi um irmão, um pastor, yo vi a un hermano que era pastor. chegou para falar comigo tremendo. Él temblaba y lloraba cuando se acercó para hablarme. Meu irmão, eu estou com vergonha de falar com você, Él dijo, hermano, tengo vergüenza de hablar contigo. mas eu abuso das minhas duas filhas. Él dijo, pero yo abuso de mis 2 hijas. Eu fui abusado. Yo fui abusado E o abusado que não é tratado, ele se torna abusador. y el abusado que no es tratado se vuelve un abusador. Agora no Brasil, um professor de escola dominical abusou de 19 adolescentes na sua igreja. Sí, y ahora en Brasil un profesor de la escuela dominical abusó de 19 jóvenes de la escuela dominical. Muitas vezes o púlpito é esconderijo Muchas veces para pessoas feridas. el púlpito es un escondrijo para personas heridas. Nós não temos anunciado o lugar da libertação. Y no hemos anunciado el lugar para liberación. Nós temos um evangelho que liberta. Tenemos un evangelio que libera. A cultura onde o cristianismo se manifestou, Roma, En Roma, a donde se manifestó la cultura del cristianismo, o homossexualismo, a pedofilia corria solta. tanto el homosexualismo como la pedofilia estaban abiertos, eran por toda parte. Se hoje tem grande parte, Si hoy, Roma tinha N vezes. si hoy tenemos mucho, en Roma había no sé cuántas veces más. Eu li um relatório recente Recientemente leí un relatorio de 600 famílias, de 600 familias, só 6 famílias de filhas. solamente de 600 familias, solo 6 familias tenían hijas. Tinha filhos e só 6 tinha filhas, Ellos tenían hijos, pero solamente 6 familias tenían hijas, porque as meninas eram mortas. porque las nenas eran muertas, O cristianismo começou com mulheres. porque el cristianismo empezó con las mujeres. Muitas dessas mulheres eram crianças que eram apanhadas na rua, que tinha sido o parto, e vinham os cristãos e traziam para a igreja. Muchas de estas niñas eran encontradas por la calle, porque la mamá le dejaba después de parir, y entonces venían familias cristianas y Mas no Novo Testamento, buscaban a esas niñas. mas no Novo Testamento não se tem medo de pecado, Pero en el Nuevo Testamento no hay miedo de pecado, porque o Salvador veio para destruir. porque el Salvador vino justamente para eso, para destruir al pecado. Nós não temos que afugentar os gays, No tenemos que ahuyentar a los gays, nós temos que ir estar com eles tenemos que estar con ellos e pregar o Evangelho. y predicar el Evangelio de la cruz. Nós temos visto coisas maravilhosas acontecendo Y lá no Brasil. hemos visto cosas maravillosas ocurriendo en Brasil. Alguns desses que foram libertos estão sendo missionários do Evangelho da cruz de Cristo. Y muchos gays que fueron liberados están siendo misioneros del Evangelio de la cruz. Nós temos uma igreja preconceituosa Pero nosotros tenemos una iglesia preconceptuosa que separa as pessoas, que aparta que a las julga as personas pessoas na base dos costumes. y juzga a las personas con base a costumbres. E nós precisamos levar o Evangelho que liberta. Y nosotros necesitamos llevar el Evangelio que libera a estas personas. Há gay que começou a frequentar a nossa igreja lá em Londrina. Hay un gay que empezó a frecuentar nuestra comunidad en Londrina. E eu tenho, na minha vida, me dedicado a abraços. Y en mi vida he dedicado a abrazar. Eu acho que os abraços, eles são terapêuticos. Y yo creo que los abrazos son como una terapia y puede sanar. Porque acogemos a la persona y también un hecho de diagnóstico.
Porque podemos percibir los dolores del alma de una persona en los abrazos. Eu não abraço simplesmente aquele abraço, não sei se você quer meu filho, Ricardo. Eu não abraço assim, No vamos a abrazar eso como que así, y sí un abrazo fuerte. Y abrazo a hombres y a mujeres. O Senhor me tirou a ideia de usar uma mulher, de pensar em alguma coisa, isso é da graça. El Señor me quitó esta idea de usar o de pensar algo cuando abrazo a una mujer. Y abrazo a una mujer como siendo mi mamá, o mi hermana, o mi hija. Y un hombre como si fuera mi papá o mi hermano. Como estamos en la familia de Dios. Y entonces yo abracé a ese homosexual y él me abrazó mucho. Y él me dijo, yo me siento amado por ti. Pero en la iglesia todos saben. Y yo estoy en el shopping. Shopping es público, un lugar público. Y ahora se cambia un poco la cosa. Tenemos personalidad y sinceridad. Personalidad es lo que somos como persona. Y sinceridad es lo que nosotros somos cuando estamos en un grupo. La personalidad se transforma en sinceridad cuando nosotros estamos en un grupo. No vas a ver a alguien bailando sola por la calle. Pero si esa persona está en un grupo, porque es reforzado por esa sinceridad, él va a bailar igual que el grupo. Entonces yo caminando en el shopping, y ahí viene ese gay, y viene caminando así, saltando, pastor. Y yo le abracé y le dije, mi hijo. Y bueno, porque ¿qué me importa lo que piense la gente? Que piensen lo que quieran. Lo que importa es que Jesús ha dejado una multitud para estar con un hombre. Y una multitud le amaba. Y él va a decir a Zaqueo, desciende, quiero estar contigo. Cuando nosotros perdemos esta manía de querer estar entre multitudes y quisiéramos estar con personas y tratar con las personas, pero gente da trabajo. Pero es con personas que Dios trata y a través del Evangelio. Nosotros tenemos la solución. Nosotros como ministros del Señor, como mensajeros del Señor, tenemos el remedio. Puedes usar la psicología como un diagnóstico. Pero no como una terapia, como una sanación. Yo dejé de atender en consultorio porque yo no puedo hablar de Jesús en un consultorio. Y como no ejerzo la profesión de psicólogo, prefiero hablar de Jesús. Pero tenemos un grupo de psicólogos en Londrina que tratan de Jesús no en el consultorio, porque ellos no pueden hacer esto.
Porque el consejo de psicología no permite. Pero ellos son los psicólogos de aquella persona. ¿Y qué se hace? Después de un tiempo de diagnóstico, vamos a tomar un café. Vamos a salir a merendar. Y bueno, y en un café, entonces podemos hablar y genera una amistad. No hay que tener miedo. Pero yo quiero hablarte algo. Te voy a decir de mi experiencia. Voy a decir lo que Jesús hizo conmigo. Y ahí se predica el Evangelio. Y las cosas están ocurriendo. ¿Cómo podemos usar el mensaje del Evangelio para tocar en las personas? Hablando de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y también de tu muerte y de tu resurrección. Y las personas van a querer conocer más. Última. Ya pasó. Eu estava saindo de minha casa para encontro com os homens. Yo salía de mi casa para encontrarme con un grupo de varones. Quando o portão fechou na frente da minha casa, estava passando um médico meu vizinho. Y cuando se cerró el portón de mi casa, salí y ahí pasaba un doctor que es mi vecino. Y él abrió los brazos y me dijo, ¿cómo andas? Entonces yo bajé de mi auto. Me voy para un encuentro de varones. Y ahí ese doctor vecino me dijo, pero yo necesito... yo le dije, yo necesito de ti esta semana. Porque tengo un dolor en mi pecho. Y necesito que me hagas un cateterismo. Porque me siento un poco confundido. Y él dijo, pone tu auto ahí dentro de tu casa. Porque no vas más a ese encuentro con los varones. Y mañana voy a hacer ese examen. No, pero yo tengo un compromiso. Él dijo, tenías un compromiso. Bueno, ¿a quién yo tengo que obedecer? Bueno, en ese momento tengo que obedecer al doctor. Y el día siguiente fui a hacer el examen. Y él me dijo, Glenio, ahora he visto tu corazón. ¿Está todo bien? Las venas están limpias. No hay problema. Y yo conozco tu corazón. Mentira. No, lo que conoces es la bomba. El que conoce mi corazón es Dios. Y esta fue la oportunidad para predicar el Evangelio. Y él dijo, ¿sabes que ya morí? ¿Cómo? Yo necesitaba morir. Nací equivocado. Pero todo el mundo nace así. Y por eso todos necesitan morir. ¿Y cómo es esto? Eso dentro de la clínica, dentro del lugar. Bueno, mientras no termine ese procedimiento no puedo hablarte. Porque uno tiene que estar consciente en el examen.
Y antes de que él me diera de alta, yo pude hablarle del Evangelio más abiertamente. Y él está empezando a comprender el misterio del Evangelio. La Biblia habla de 12 misterios. Y solamente uno de los 12 nos fue revelado. Es el misterio del Evangelio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué maravilla! Y usted tiene una misión. Uruguay necesita conocer a Jesucristo. Y crucificado. No sé lo que va a pasar, pero que va a pasar algo, sí. Cuando anunciemos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los griegos, mas para nosotros salvos, poder de Dios. Tu boca no puede hablar de tantas cosas, porque hay un tema. Y tu tema es Cristo Jesús y crucificado. No escuché. Allá en 33, en Montevideo, Colônia, Paysandú, Canelones. ¿Y qué va a pasar? Que el Señor manifieste su poder en esta iglesia. Con las diferencias periféricas, mas con la centralidad en la suficiencia de Cristo. La cantidad de agua para el bautismo puede cambiar. Puede ser un gran pozo, un vaso de agua, no importa. Pero el bautismo en la cruz tiene que ocurrir. Y en el libro tratamos sobre aceptar a Jesús o recibir a Jesús. Hay una diferencia. Vean en griego. Aceptar es cuando uno puede rechazar. El político acepta una propina. Él no recibe. Él acepta porque él también puede rechazar si él no quiere. Ahora el mendigo recibe la limosna. Porque él no tiene como no recibir. Porque si él no recibe, él va a morir de hambre. No estoy hablando de esos mendigos profesionales, mas sí de aquel que realmente necesita. Él recibe. Antes de Charles Finney, jamás se escuchó aceptar a Jesús. Puede parecer que estamos hablando tonterías, algo tonto, pero no es. La Biblia dice recibir. Vino para los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos cuantos le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A saber, a los que creen su nombre. Les voy a crear un problema. Reina Valera, la más antigua, es la más fiel.
1909. Pero yo tengo una de 1556. ¿Qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades bíblicas internacionales fueron invadidas por eruditos, humanistas, y hacen la traducción de la Biblia dando a entender que es el hombre que tiene que hacer la obra. Bueno, agarre varias traducciones para comparar. Vas a ver cómo despaciadamente las cosas, los verbos fueron siendo cambiados. En el griego, por ejemplo, el modo pasivo y reflexivo son igualitos. Pero el contexto es que va a hacer la diferencia. Para mostrar si es pasivo o reflexivo. Y los traductores más antiguos siempre colocaban el verbo en voz pasiva. Y los traductores modernos cambian para voz reflexiva. A donde uno hace la acción y recibe la acción. Es bueno entender eso. Porque ellos van cambiando el tiempo de los verbos. Y nosotros tenemos que tener la centralidad sobre la obra de Cristo. Eso trae problemas principalmente para los eruditos. Y yo ya recibí algunas críticas porque no soy un erudito que hablan de esas cosas. Pero yo quiero mi Biblia hablando lo que ella tiene que hablar. Y no haciendo esos cambios para distraer a las personas. Predicar con más exactitud. Tengan varias Biblias para comparar. Predique a la palabra y predique a Jesucristo. Eso es la tara en la balanza. Que Dios nos mantenga firmes. Para su gloria. Para la edificación de su pueblo. Y para la salvación de la gente. Y para nosotros también. Amén. 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 Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.